Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mañana del viernes 28 de agosto de 2020. Uno de los temas del momento continúa siendo el del transporte colectivo, lo que está ocurriendo con este servicio que no está trabajando en su totalidad. Ya ayer veíamos incluso una manifestación de transportistas pidiendo o que se incremente la compensación, decían, o que se liberen las tarifas del pasaje. Una situación que obviamente está afectando a mucha gente, que para ellos ha sido pues la primera semana ya activa de trabajo. Han tenido que regresar a sus labores, pero se han encontrado con el problema de viajar debido pues a esta deficiencia en el servicio de transporte colectivo. Esta mañana vamos a conversar con el viceministro, precisamente el viceministro de Transporte, para hablar sobre algunos de los puntos que están sobre la mesa en torno a este tema. Comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Esta semana se reactivó la economía en el país. Sin embargo, no todo es color de rosa. Un porcentaje del sector transporte ha decidido no prestar servicio, pues argumentan que no pasan su mejor momento. Desde hace unos días, están solicitando al Viceministerio de Transporte la autorización para incrementar la tarifa. Actualmente la autorizada es de 20 centavos para buses y 25 para microbuses. Las autoridades de gobierno dieron 3 días para que las unidades prestaran servicios. Si no, los transportistas serían acreedores de sanciones e incluso podrían perder la concesión. Ante esto, el sector transporte realizó ayer una concentración para exigir la aprobación de una tarifa técnica y que la compensación económica sea entregada directamente a los usuarios. Aseguran que el sector transporte ha sido uno de los más afectados por la pandemia, incluso que durante el tiempo de confinamiento muchas unidades se dañaron. El Ejecutivo mantiene su propuesta de dar $200 por microbús y $400 por autobús de la compensación económica, pero con requisitos como la colocación de GPS en las unidades. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días al viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Señor viceministro, qué bueno que puede acompañarnos porque sabemos que usted tiene información sobre lo que está ocurriendo con el servicio del transporte colectivo. Buenos días y bienvenido. Gracias, Manuel, muy buenos días. Un muy cordial saludo para todos los salvadoreños que nos están sintonizando. Estamos en el 5.º día de activación de la economía. Desde el día lunes pues se comenzó con este problema de que no todas las unidades de transporte estaban circulando. Ya el Viceministerio de Transporte ha iniciado procesos sancionatorios contra algunas rutas que no han sacado sus unidades a trabajar. Bueno, lo que sí se ha iniciado es un proceso administrativo de notificación, que es el primer paso que se tiene que realizar en el marco de lo establecido en la ley para poder terminar en estos procesos sancionatorios. Efectivamente, desde el día 1, el gobierno ha estado muy activamente monitoreando el regreso a la operación del transporte colectivo, no solamente para garantizar la suficiente cantidad de unidades en la calle, sino también para verificar sobre todo el cumplimiento de los distintos protocolos de bioseguridad que han sido establecidos para poder garantizar la seguridad de las personas y evitar los contagios de COVID. Yo creo que debe de decirse, hemos entrado en una fase donde gracias a Dios la cantidad de contagios día con día ha venido disminuyendo, desafortunadamente, y debido a diversos problemas legales, legislativos, se ha tenido que realizar una apertura prácticamente de lleno de toda la economía. Hemos tenido que dar atención, digamos, a una gran cantidad de gente que se esperaba y se vislumbrara fuera entrando en operación de manera gradual, y hemos tratado de ser lo más cuidadosos posible para concientizar y para garantizar que esta reapertura se dé en los mejores términos de salud para proteger a toda la población. Pero ¿a qué se refiere con procesos administrativos? El proceso administrativo inicia por una notificación que se envía a cada una de las cajas únicas de las rutas que se ha detectado que no han funcionado, para decirles: estamos conscientes de que usted no está circulando, necesita comenzar a circular en los próximos días, o de no hacerlo, el proceso sancionatorio que puede terminar en el retiro de un permiso o el retiro de la concesión comienza a activarse. Ese proceso evidentemente es un proceso legal, donde se oyen a ambas partes, no es un proceso inmediato, no vamos a retirar las concesiones ni los permisos de un día para otro, puede durar un mes, mes y medio, pero es un proceso que ya comienza con esa notificación, de la cual ya varias rutas han sido notificadas. Pero ayer se tenía previsto que hubiera un proceso de diálogo, un proceso de acercamiento. ¿Qué es lo que está pasando con estos acercamientos? ¿Por qué no se está llegando, digamos, a un acuerdo que permita solventar este problema?
Bueno, yo creo que los acuerdos y los diálogos han avanzado. Evidentemente, como usted puede verlo, ya hay una incorporación gradual de unidades en la calle. El problema, lejos de agravarse, está disminuyendo día con día. Cada día son más las rutas que han entendido que la prestación del servicio es esencial. Creo que debo de mencionarlo. En este momento hay otros intereses sobre la mesa, mucho más allá y diferentes de la tarifa en sí. Creo que debe de mencionarse, por ejemplo, el tema político. Desafortunadamente siempre contamina estos temas, estas discusiones, y al mismo tiempo hay un factor distorsionante en este momento, que es el hecho de que, dado que fue una apertura de alguna manera abrupta, hay muchas rutas del transporte colectivo que en este momento todavía tienen contratos de transporte de personal con diferentes empresas. Sí. Debo decirlo, la pandemia con el cierre del transporte obligó a muchas empresas a garantizarle el transporte privado a sus empleados, y estos contratos en muchos casos pueden ser más atractivos para los operadores que el servicio tradicional de transporte. Debido a esto, pues, de alguna manera muchos de los operadores tienen algunas reservas, quieren defender su contrato, deben de cumplirlo también. Entiendo que hay pues obligaciones contractuales que se han adquirido con las diferentes empresas, y esto también genera distorsión porque al mismo tiempo reduce la oferta o la posibilidad de brindar una oferta adecuada en diferentes rutas, pero al mismo tiempo también refuerza, digamos, la posición y la presión que ellos pueden generar de no buscar ingresos a través del transporte colectivo tradicional. Ahora bien, el ministro estuvo con nosotros hace unos días y él nos decía, miren, están circulando el 70% del transporte colectivo. En las unidades de su totalidad, un 70%, 70 de cada 100 están circulando. ¿Cuánto estiman ustedes que están trabajando ya en este quinto día de activación de la economía? Bueno, nosotros habíamos identificado alrededor de 192 rutas a nivel nacional que no estaban prestando el servicio desde el día lunes. En El Salvador tenemos aproximadamente 1.300 rutas y por lo tanto estas 192 rutas representaban incluso un poco menos del servicio tradicional, un poco menos del 20% del total de unidades que tenemos en el país. La relación que nosotros lográbamos determinar era que aproximadamente 2.000 unidades no se habían encontrado en circulación y correspondían a rutas en las cuales ninguna unidad había circulado. Ya tenemos una estimación de que aproximadamente, como se menciona, el 70% de las unidades, o mejor dicho, de la cobertura que se requería en ese momento para satisfacer la demanda que se tiene en la calle, se tenía ya en circulación, y en este momento yo creería que al menos alrededor de unas 6.000, 7.000 unidades ya pueden encontrarse brindando el servicio. Creo que debe de decirse, la demanda que hemos encontrado ha venido también creciendo desde el día lunes. Hemos visto cómo la gente tal vez salió temerosa y a medida ha venido pasando el tiempo y ha venido encontrando más unidades en la calle también, pues ha venido regularizando su operación. Como lo mencionaba, rutas que no habían comenzado a funcionar, este día ya están funcionando. Nos ha tocado desde el día 1 también el tener la necesidad de ir a apalancar el servicio en algunas zonas. Yo creo que la zona de Sonsonate ha sido una de las zonas más emblemáticas, pero esperamos que a medida vayan pasando los días y especialmente a medida se logre que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de compensación, muchos de los operadores con los que hemos hablado, distintos de la mesa, los de la mesa mantienen una postura, y debo decirlo, cuando se habla de la Mesa Nacional de Transporte es únicamente una representación parcial del resto de operadores del país. La mesa pues era una instancia que se hizo más grande con la incorporación de otros representantes de otros sectores para formar la Mesa Integral del Transporte, y a excepción de este grupo de la Mesa Nacional, creo que hay bastante consenso con el resto de operadores para poder encontrar una solución a la problemática que tenemos en este momento. ¿En qué zona del país es donde han detectado ustedes mayor deficiencia en el servicio? Porque ya nos decía, Sonsonate es un departamento donde ha tenido que apalancarse porque ha habido pues una serie de problemas ahí, pero ¿qué otras zonas son donde ustedes han detectado aquí está fallando el servicio? La zona de Soyapango había iniciado con una oferta
disminuida y reducida de transporte desde el día lunes. Vemos con mucho beneplácito, con mucho agradecimiento que ya las rutas han comenzado a apalancar la operación. Soyapango era una de las zonas donde habíamos tenido ese problema. San Vicente de igual manera había comenzado con una actitud de negativa a la operación. Ya en este momento se está restableciendo el servicio, al igual que en Oriente habíamos identificado también una operación reducida al inicio de la semana. Ya en este momento siguen normalizándose las cosas y en ese sentido pues la esperanza que nosotros tenemos es que todos los operadores puedan entender que la situación es difícil para todo el país. No se trata únicamente de un sector afectado, se trata de hasta el último salvadoreño que nos hemos visto afectados por toda esta situación, y en ese marco de emergencia, de una reactivación económica, es que tenemos que buscarle las alternativas para que el sector pueda seguir operando. Ayer en la Asamblea Legislativa se hablaba del tema transporte, obviamente por el abordaje que se hace todos los días los medios de comunicación, y este es un tema que obviamente está afectando a muchos ciudadanos desde el primer día de activación de la economía, desde el 24 de agosto. Una de las situaciones que decían algunos diputados era, miren, si quieren que nosotros abordemos el tema, el gobierno, en este caso decían, y los transportistas tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo ven ustedes este tipo de apreciaciones que se hace desde el punto de vista político, viniendo en este caso de la Asamblea Legislativa, la opinión? Bueno, yo en lo personal y haciendo un poco de memoria histórica sobre cómo han funcionado las cosas y cómo ha sido la relación gubernamental con el sector, no recuerdo, y llevo ya al menos 20 años dándole seguimiento al tema de manera continua, no recuerdo un punto en la historia donde haya habido realmente un acuerdo total entre el gobierno y el sector transporte. Que el legislativo esté pidiendo que en este momento haya un acuerdo al 100% en ambas visiones, en ambas posiciones, saben muy bien ellos que es de alguna manera utópico. Es muy difícil lograr consensos con un sector que es altamente variado y donde se deben de respetar distintas posiciones. En lo personal, yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo de acercamiento con el sector, de trabajo conjunto, de discusión, ha tenido sus frutos. A pesar de que parece que hubiera una relación tirante, cada vez que estamos en la mesa tratamos de mantener la cordialidad y tratamos de mantener los acercamientos, y como ya le mencionaba, ya hay bastantes sectores que han manifestado estar de acuerdo con salir a operar, estar de acuerdo con las condiciones que se han logrado establecer. Creo que debe decirse, se ha hablado de las posibilidades de generar incentivos de apalancamiento para poder iniciar las operaciones del sector. Se ha hablado también de discusiones con diferentes bancos, especialmente el Banco Hipotecario, que ha estado de acuerdo en renegociar préstamos con el sector. El señor presidente anunció una oferta para apalancar las planillas de diferentes sectores de la micro, de la gran empresa y la mediana empresa, dentro de los cuales también el sector puede verse beneficiado. Es decir, se les han planteado diversas alternativas de apalancamiento en el marco de lo que es posible y en el marco de lo que permite plantear soluciones sin afectar a cada uno de los salvadoreños. Entonces, en ese sentido, pues el pensar de que el 100% del sector estará de acuerdo o estará alegre con la decisión final que se logre tomar es utópico, es difícil, y acá lo que nosotros estamos tratando es de generar una mayoría en ese acuerdo, de seguir platicando y de seguir logrando consensos, al menos parciales, pero que garanticen que la suficiente cantidad de operadores, una masa crítica adecuada, pueda estar de acuerdo y nos pueda seguir apalancando en esta operación inicial del transporte. Señor Castelar, ayer también salía una declaración en la que decía de que se está manipulando desde la Asamblea Legislativa a los transportistas para que presionen al gobierno. ¿Qué tanto se están colando los intereses políticos en este tema que es primordial? Porque sabemos que son casi 1 millón de salvadoreños que se movilizan a diario en el transporte colectivo. Sí, bueno, yo tengo esa impresión. Es evidente que hay en estos momentos, ya cuando empiezan a caldear los intereses electorales, posiciones encontradas y distintos intereses que permean un sector que, como lo había mencionado ya, tradicionalmente ha tenido un alto nivel de politización. Es lamentable, y esto creo que es una situación que también los operadores reconocen, que los intereses políticos hayan sido siempre el elemento que ha primado en todas las evaluaciones y las decisiones que tradicionalmente han afectado al sector.
Yo comparto el anhelo de que podamos tener una discusión más técnica sobre las distintas valoraciones y oportunidades que pueden tenerse en el sector, y en este momento desafortunadamente no vamos a poder zanjar, digamos, ese acercamiento político que siempre se ha tenido. Yo, que me he considerado siempre una persona más técnica, entiendo que en este momento ya de emergencia tendremos que tomar medidas que nos puedan dar soluciones de inmediatez para poder superar este impasse y luego pues establecer esta hoja de ruta que vaya paulatinamente logrando esa tecnificación del sector, que es necesaria no solamente para ellos, sino que también para todos los salvadoreños. Ayer los transportistas, durante la marcha que desarrollaban, decían que querían que se estableciera una tarifa técnica y también decían que se le dé el subsidio al pasajero y ya no a ellos. ¿Qué entienden ustedes o qué debe entender el ciudadano cuando se dice una tarifa técnica? ¿Es esto una liberación de las tarifas del pasaje, establecer un costo más alto y que, digamos, sea el pasajero el que pague recibiendo el subsidio? Bueno, yo creo que acá podemos entrar en una definición de qué es la tarifa técnica y la definición como más lógica del término, y creo que a veces los empresarios lo olvidan. Ellos simplemente se quedan con la parte de la definición que dice que es una tarifa ajustada al costo de operación. Creo que debe de decirse, la tarifa del sector transporte ha estado congelada por más de 16 años. Sí. Eso es una realidad innegable y a la cual debe darse la atención. Es por eso pues que durante todo ese tiempo se ha contado con mecanismos de apoyo como es la compensación para la estabilización de las tarifas, pero una tarifa técnica no solamente es una tarifa que ajusta, digamos, o garantiza que el costo de operación se cubra junto con una utilidad adecuada, que debe de decirse en un mercado regulado. La utilidad de un servicio es menor que la utilidad de los servicios de oferta libre, porque no hay libre competencia, porque de alguna manera el mercado para estas personas está garantizado y por lo tanto ellos no pueden pensar en este momento que como han dado contratos de personal y como han tenido servicios de personal, ellos pueden aspirar a que las ganancias en el sector transporte colectivo de pasajeros del país sea el mismo que en estos servicios de oferta libre que en estos momentos ellos tienen. Pero aparte de esto, como ya lo decía, no solamente se trata en una tarifa técnica de que se cubran y se analicen los costos también tienen que ser analizados en una situación de eficiencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que en estos términos, cuando vamos a hablar de oferta técnica, o mejor dicho, de tarifa técnica, y nosotros no tenemos ningún miedo ni ningún reparo de hacerlo, evidentemente en este momento no vamos a tener el tiempo para poder realizarlo, pero la principal clave y el principal elemento que ellos están olvidando es que estos costos de eficiencia se tienen que definir en una situación en la cual la oferta que se da en la calle está ajustada con la demanda, y ese no es el caso en este momento. Entonces, hablar de tarifa técnica pasa precisamente por ajustar esa oferta. ¿Qué pasa en San Salvador cuando yo tengo, por ejemplo, una flota de 4.000 unidades registradas? Y donde yo realmente, para poder mover eficientemente a toda la masa de salvadoreños que hacen uso del transporte día con día, únicamente necesito 3.000 unidades. Eso quiere decir que ahí tengo ya un 25% de reducción de costos que yo podría tener de manera inmediata si empiezo a realizar estos ajustes y empiezo a analizar críticamente cuál es la verdadera necesidad que tengo de transporte. Entonces, en el momento en que el empresario también adquiera la madurez para enfrentar el tema de la tarifa técnica desde el punto de vista del entendimiento de que se requiere no solamente el ajuste de costos en una situación actual, sino más bien el ajuste de costos en una situación de eficiencia, en ese momento creo que le vamos a poder dar validez a esa discusión y vamos a poder tomar medidas que eventualmente beneficien a todo el sector. De la misma manera, hay otros temas de distorsión que deben de controlarse, qué es lo que pasa también en un sector donde por diversos mecanismos o por diversos motivos la implementación o la penetración de métodos de recaudo electrónico no ha sido progresiva, no ha sido grande.
Estamos todavía ante un sector donde la fuga de ingresos, hasta donde ellos mismos nos lo han podido corroborar, puede llegar a ser del 20% también. Si usted suma este 25% que podríamos tener ahí por un exceso en la oferta y suma este otro 20% de pérdida de ingresos porque no hay un verdadero control de cuánto de lo que se recolecta en el día le termina llegando a la bolsa del empresario, a la bolsa del dueño de la unidad, entonces usted está a la luz de dos puntos muy importantes que, de ser considerados y de ser controlados, podrían generarle a todo el sector ingresos mayores sin necesidad de que usted afecte la tarifa. Pero ahora bien, ustedes como Viceministerio de Transporte en algún momento están pensando, digamos, en impulsar el cobro electrónico porque, bueno, ya se hizo una vez. El ministro nos decía se hizo, pero no se hizo bien. Entonces, la pregunta es, ustedes como Viceministerio, como actual administración, ¿estarían pues dispuestos a impulsar el cobro electrónico nuevamente, considerando, digamos, que pues mucha gente, creo yo, que le tendría que reeducarse a la hora de utilizar el transporte colectivo y adaptarse a este nuevo sistema de cobro? Yo creo que la implantación de sistemas de cobro electrónico, más allá de ser una opción, son una necesidad y casi que una obligación. Primeramente, quienes deberían de estar exigiendo esta implantación, y creo que han comenzado a hacerlo, creo que al mismo tiempo cuando ellos hablan de que el subsidio se le entregue a los salvadoreños que lo necesiten, automáticamente, y espero que estén conscientes de eso, están llamando a que los sistemas de cobro electrónico se instauren en el sector y sean implementados. Estos mecanismos también nos van a permitir llevar controles más eficientes de la operación y poder ayudarles precisamente a reorganizarlos de una manera más eficiente. Entonces, no solamente estamos en la obligación de hacerlo, sino que tenemos una necesidad de que la implantación de estos sistemas se vaya dando en todo el Sistema Nacional de Transporte. ¿Qué es lo que sucede con esa exigencia que ellos en este momento plantean? Que como ellos ya bien lo reconocen o lo saben o lo han vivido, la implantación de estos sistemas no es un tema que se puede dar de la noche a la mañana. Estas implantaciones deben de hacerse de una manera gradual, toman tiempo para poder equipar, digamos, 10.300 unidades que en este momento tenemos en operación en el sistema tradicional de transporte colectivo de pasajeros entre buses y microbuses. Vamos a necesitar, calculo yo, de al menos de un año. Ya hemos comenzado a hacer los estudios de cuáles deberían de ser los elementos que estos sistemas pueden requerir, y creo que hay que decirlo, estamos viendo también nuestra historia, conocemos un poco de las fallas que hubo en la implantación del sistema de recaudo anterior. Creo que uno de los grandes acuerdos o de las grandes enseñanzas de aquel momento es que el sector se sintió que se le había impuesto una obligación de contratar específicamente con un proveedor. Creo que la vía que nosotros estamos analizando en este momento, y puede que cambie, pero en este momento al menos estamos más interesados nosotros en definir estándares de recaudo a través de los cuales usted va a poder decirle a cada uno de los operadores: mire, yo necesito que usted cuente con equipos que cumplan con estos estándares, ya no lo vamos a casar con un único operador. Esta es la misma idea que tenemos también para el sistema de GPS. Creo que cuando se hablan de sistemas electrónicos, de tecnología en el transporte, la primera alarma o la primera excusa que tradicionalmente se usa es que el gobierno quiere entrar en un negocio, que a quién le van a dar el negocio, que de quién va a ser, y la verdad que el interés que tenemos desde el Viceministerio de Transporte no es de generar ningún negocio, sino más bien establecer mecanismos tecnológicos que se ha probado y demostrado en distintas partes del mundo que al final terminan en un beneficio no solo para el usuario, sino que también para el sector. Yo creo que usted ya bien lo mencionaba, habrá que tener alguna curva de aprendizaje, una curva de reeducación para la ciudadanía, pero ya tenemos ejemplos cuando esa primera tarjeta se había implementado de un nivel de adopción que era aceptable, al menos en el Gran San Salvador, y en ese sentido nosotros estamos seguros de que la adopción de estos mecanismos no sería un impedimento para considerarlos y para ponerlos en implementación. Pero no tienen plazos para poner en marcha esto. Tenemos que ponernos de acuerdo de alguna manera, tenemos que también establecer acercamientos con el legislativo, con los mismos empresarios. Nosotros considerábamos, por ejemplo, en nuestro planteamiento que para poder llegar a cubrir todas las unidades de transporte colectivo del país con un GPS necesitábamos de un año. Consideramos que también el plazo de la instalación de un sistema generalizado de recaudo y centralizado de recaudo puede tomarnos el mismo tiempo, pero lo importante en esto es hacer el llamado a
las diversas instancias del país, principalmente al sector transporte en este momento, y por supuesto a la Asamblea Legislativa, a que despoliticemos la discusión, a que le busquemos estos encuentros, puntos de encuentro, que al final van a terminar en beneficios para ellos mismos. Muy bien, señor viceministro, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de otros temas que también están incluidos en la discusión del sector transporte, porque algunos empresarios, algunos transportistas han dicho, miren, si esta situación no se resuelve, podríamos llegar a un paro técnico. ¿Qué dice el gobierno sobre esto? Conózcalo cuando regresemos. Viernes 28 de agosto, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Estamos hablando de una situación que pues ha afectado a mucha gente en estos días y es una deficiencia en el servicio del transporte público. Muchas unidades no han salido a trabajar, hay un impasse en torno al pago de la compensación. La Asamblea Legislativa todavía no ha aprobado esa ley que ampare el que se continúe pagando, digamos, esta compensación a buses y microbuses. Además, pues, los empresarios están pidiendo que el subsidio se le dé al pasajero, decían ellos, y no a ellos, para que, decían, se libere las tarifas del pasaje y se establezca lo que ellos han denominado una tarifa técnica. Algunos empresarios del transporte han dicho que si no se logra un acuerdo, pues ellos estarían entrando en un paro técnico. Señor viceministro, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan esta frase, un paro técnico? Bueno, inmediatamente cuando nos hablan de un paro técnico, volvemos y pensamos en la definición exacta que esto tiene, y es decir, una situación que se genera de paro, de imposibilidad de salir a operar porque los costos de operación no se logran cubrir. Yo creo que sí debe de decirse, tenemos que ser nosotros muy responsables en revisar caso por caso cuál es la situación que podría llevar a alguna ruta del país a tener una situación de esta índole. Si en algún momento se identificara un verdadero paro técnico con números, con detalle, con análisis, pues tendríamos que tomar medidas para ver de qué manera podemos apuntalar esta situación. Pero si es un paro solo para ejercer presión. Exactamente, tenemos que hacer una gran diferencia entre estas otras situaciones que muy probablemente son las que están en este momento haciendo que algunas rutas tomen la decisión de no salir, porque como se lo mencionaba, el hecho de que muchas de estas rutas o algunas de estas rutas puedan tener en este momento contratos de operación para traslado de personal privado, de empresas, eso seguramente les está dando oxígeno, les está dando incentivo y les hace ver tal vez que el retorno a un servicio que tradicionalmente puede verse es menos atractivo, que el servicio privado pues les puede generar un incentivo adicional para poder aducir este tipo de situaciones. Sin embargo, y habiendo dicho esto, nuestra obligación es revisar ese tema de un paro técnico y ver qué medidas se pueden tomar. Pero estas medidas no se pueden hacer de forma generalizada. Tendrán que analizarse caso por caso y ver en cada una de estas situaciones qué es lo que exactamente corresponde. Yo creo que ahí, Manuel, hay otro tema que también debe de ponerse en la mesa y es el hecho de que también el transporte colectivo no puede analizarse de manera aislada. Sí. ¿Cuál es la situación por la cual muchos de los operadores en este momento tienen algún tipo de dificultades para poder operar? Porque claro, hay una gran diferencia entre un operador que está consolidado en rutas que a veces ni siquiera operan nada más una ruta, sino que operan varias rutas de maneras consolidadas y pueden tener acceso a economías de escala en las cuales ellos pueden probablemente comprar llantas por volumen, a lo mejor podrán comprar combustible por volumen y de esta manera generar eficiencias operativas, eficiencias financieras que les permiten a ellos generar pues más ingresos. Viceministro, yo tengo una interrogante. Durante mucho tiempo, el sector transporte, cada vez que ha entrado en estas crisis, y mire que han sido varias, en las que hemos visto crisis ya muy agudas en cuanto al tema del transporte público, paros que se han generado por el problema siempre de que ellos dicen no es rentable. Mucha gente dice, mire, el servicio de transporte dejó de ser rentable hace mucho tiempo, pero vemos a los mismos actores que siguen ahí y que siguen con el mismo discurso, ¿no? Que el servicio no es rentable, que dedicarse y que invertir en transporte público no es rentable. Ustedes como autoridades, ¿qué dicen de esto? ¿Es rentable o no es rentable? Bueno, vuelvo y lo digo, Manuel, yo hacía este símil más temprano en la semana en otro medio de comunicación en el que tenía la oportunidad de participar, y era que
se tiene una definición de que aproximadamente en el área metropolitana de San Salvador se tienen en el día alrededor de 2 millones de viajes en transporte colectivo. Con una tarifa promedia, ya analizando e incluyendo los efectos de la compensación actual, la tarifa promedio en San Salvador llegaba, si no me equivoco, a ser de alrededor de 27 centavos. Si usted multiplica esos 2 millones de viajes por esos 27 centavos, eso le da a usted rapidito un cálculo de que tenemos en San Salvador un mercado potencial, un mercado de viajes de alrededor de $600,000, de más de $500,000 en el día. Ese es un mercado atractivo para cualquier operador consolidado internacional que a ojos cerrados le dice, mire, yo voy y opero ese sistema. Entonces, ante la pregunta de si el sector es rentable, yo creo que categóricamente puedo decir que el sector transporte de El Salvador, donde el 70% de la población utiliza este servicio, es altamente rentable. ¿Cuál es la situación? Tenemos que voltear a ver si la operación del sector se hace en las mejores condiciones, si hemos agotado, digamos, todas las posibilidades de acercarnos, digamos, a esos estándares internacionales de operación para poder determinar si hay o no rentabilidad. En ese sentido, yo creo que el trabajo que nos toca hacer a nosotros como gobierno, como institución encargada y rectora del sector, es poder buscar los mecanismos a través de los cuales vamos a generar los acercamientos y el cambio de percepción en la mayoría de empresarios posibles para poder optimizar las operaciones. Yo lo que veo en este momento es la posibilidad de, con esa rentabilidad, con esos ingresos, con esa cantidad de pasajeros, tener una operación rentable siempre y cuando, más allá de centrarnos en una tarifa, más allá de sentarnos en las mismas discusiones triadas, el sector se abra, tenga apertura también a la modernización y al cambio en la estructura operacional que en este momento está primando en la mayoría de rutas. Yo creo que el pensamiento que le quería mencionar antes a usted es que en esa diferenciación de rutas, en las cuales tenemos algunas rutas que están consolidadas, que operan de manera integrada, frente a rutas donde la competencia no solamente se da con las rutas que corren en el mismo corredor en el que yo estoy, sino que tengo competencia incluso con los operadores de la misma ruta porque se quieren pelear las horas de salida que son más convenientes. En ese sentido tenemos que ir trabajando para que esa integración supere la ruta. Claro, tenemos que consolidarlos primero a nivel de ruta, pero luego tenemos que ir buscando esa consolidación zonal, porque en ese momento de tener esa consolidación zonal sí vamos a poder atender esos problemas de zonas del país o lugares en una determinada zona de la ciudad donde por la cantidad de demanda a lo mejor la ruta sea deficitaria, pero sí, eso podría cubrirse con el superávit de otras rutas de la zona, y de esa manera, si se tiene un pool, un fideicomiso, una manera integrada de colectar todos estos fondos, distribuirlos de manera más equitativa incluso con los operadores que tienen zonas en las cuales la cantidad de pasajeros por viaje es reducida. Viceministro, en esta discusión del transporte colectivo que se ha iniciado a partir del día lunes, han surgido diferentes situaciones. Se ha dicho, mire, lo que pasa es que el gobierno busca sacar del juego a las actuales gremiales de transportistas. En otras áreas se ha dicho, mire, que el gobierno busca nacionalizar el transporte colectivo. ¿Qué dice usted ante todo esto? Bueno, yo creo que también me preguntaban en otra ocasión durante la semana sobre esa posibilidad. Creería yo que la mejor forma de debatir o de revertir estas impresiones es el diálogo continuo que se ha venido manteniendo con el sector. Probablemente en este momento el sector no quiera dar fe de esto, pero la apertura que se ha dado en este gobierno a platicar, a conversar con cada uno de los representantes del sector, y aquí sí yo le hago un llamado a cada uno de los empresarios que forman parte pues, del sector transporte, a que si no se sienten representados por las personas con las cuales estamos hablando en este momento, que se acerquen a hablar con nosotros. Nosotros queremos mantener una discusión completamente abierta con cada uno de los elementos del sector. Esa creo yo que es la mejor evidencia de que nosotros no estamos pensando en llevar adelante acciones en detrimento del sector. Ahora, yo creo que también debo de ser muy consecuente y muy enfático en lo que voy a decir en este momento, y es que esa disposición de hablar con los empresarios, de buscar un diálogo, de buscar un consenso con el sector, la mantenemos y la sostendremos en la medida en que el sector también demuestra de que valora
esa posición que el gobierno ha mostrado, y en el momento en que también el sector nos convenza de que su intención es ya de mantener intereses políticos, que su intención es la de dañar a la población, en esa medida también tendremos nosotros que buscar mecanismos para garantizar el servicio a la población. Viceministro, otra de las interrogantes que surge con el tema del transporte colectivo es ya con las unidades que están circulando. Se ha dicho que el sector transporte, por la misma situación de llevar pasajeros, de llevarlos pues reunidos, bueno, hemos tenido lluvia esta semana y esto pues se convierte en un foco peligroso, digamos, de movilización y que se podría convertir en un punto de contagio de COVID-19, una pandemia pues que obviamente nos ha puesto a todos en alerta. Le queremos mostrar algunas imágenes que nos han mandado usuarios que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales y nos decían, miren, esto es lo que está pasando, decían, en la ruta 13 y en la ruta 15, donde pues ahí pueden ver, decía, cómo está viajando la gente y pueden ver, decía, que no se está respetando el hecho de que vayan personas, digamos, solo por personas divididas por los asientos y que no vayan personas de pie. Esto nos decía, mire, esto es de todos los días y cuando las autoridades obviamente no pueden estar en todo lugar, esto pasa, decían, y no se cumplen las medidas de distanciamiento y ahí hay un problema que nos decían porque entonces ¿dónde queda todo el trabajo que se está haciendo para prevenir la COVID-19 y dónde quedan, pues en este caso decían, los controles? Claro, bueno, yo creo que usted mismo acaba de dar la respuesta, Manuel. Usted mismo dijo, es imposible estar en todos los lugares. La total cantidad de unidades de transporte colectivo que tenemos en el país, como ya lo dije, es de 10.300 unidades, y encontrar en el día 2 o 3 muestras de unidades que no están cumpliendo con las medidas, pues es relativamente fácil. Habiendo dicho esto, yo creo que también es importante decir que los mecanismos legales para sancionar a las personas que incumplen los protocolos de salud, desafortunadamente por los impases legales que ya son de todos conocidos, tampoco los tenemos en la mesa, y en ese sentido lo único que nosotros podemos es hacer recomendaciones y ser lo más enfáticos posibles e implorar a toda la población que debe de cuidarse, implorarles para que se cuiden e implorarles para que el uso de la mascarilla siempre sea parte y sea la medida principal de cuidado de cada uno de ellos cuando estén en el transporte colectivo. Yo creo que aquí debe de mencionarse también que la decisión de utilizar únicamente los asientos llenos en las unidades no tuvo nada más una decisión de carácter, digamos, operativa en el sentido de poder garantizar algún nivel de ingreso para el sector, sino que también debe decirse, se tomó a la luz de varios estudios que indicaron que si las personas llevaban la mascarilla y si había una ventilación adecuada, esta era un número que podía prevenir cualquier tipo de contagios. En ese sentido, yo creo que el llamado que nosotros tenemos que hacer en la población es a que se responsabilice de manera individual. El gobierno está haciendo lo que puede para poder tener estos controles, por hacer conciencia. Tenemos casi 5.000 personas desplegadas en todo El Salvador, en distintos puntos de paradas, en terminales. Hemos contado con el apoyo del sector también, debe de decirse. No estamos en pugna con el sector. Las personas que han salido a operar, a pesar de los problemas que son propios y naturales de una entrada gradual de operación de la economía, lo han hecho con la garantía en sus operadores de que estos cumplen con las medidas sanitarias. Todos llevan mascarillas, todos tienen guantes, hay alcohol gel a disposición en las unidades, y por lo tanto sí se está haciendo muy buena parte del cumplimiento que nosotros esperábamos. De la misma manera, a la gran mayoría de personas, incluso en ese video que usted mencionaba, no va a encontrar a una sola persona que no llevara mascarilla. La mayoría de personas sí se están cuidando, y en ese sentido el llamado que nosotros tenemos que hacer es a las personas a que ellas mismas sean garantes y sean los principales controladores de estas situaciones. Si una unidad va llena, yo puedo entender que hay una necesidad de transporte, pero no la aborde si usted no va a encontrar un asiento. No se complique la vida, no se comprometa, no comprometa la salud suya, la de su familia, la de sus seres queridos, por abordar una unidad si ya no puede ir sentado. Tenemos que buscar generar esta fiscalización social, fiscalización ciudadana, y todos volvernos garantes de que las medidas de bioseguridad sean cumplidas y acatadas por todos los salvadoreños. Viceministro, durante el debate que se ha dado durante la pandemia, esto comenzó allá por marzo, estamos a agosto 28, ya casi cerrando el mes de agosto, uno de los puntos de discusión ha sido
el tema de la regulación para activar sectores como el transporte colectivo. La Asamblea Legislativa aprobó una ley que estaba en el decreto 661 que hablaba de restablecer el transporte colectivo el pasado 7 de junio. El presidente de la República decía que si esto hubiera pasado, esto se hubiera convertido en un desastre. Estamos, digamos, a 28 de agosto y no hay una ley, digamos, que regule la activación de sectores tan fundamentales y tan primordiales para el funcionamiento de la economía y la activación de la economía como el transporte colectivo, porque ahí se mueve pues toda la gente que hace que los diferentes negocios operen. Digamos, existe una situación de vacío en cuanto a los términos legales en los que está operando en este momento, en medio de una pandemia, el sector transporte. Ayer, unas fracciones legislativas decían, miren, ante este vacío nosotros vamos a establecer decretos y vamos a dictar medidas para el funcionamiento de sectores como el transporte colectivo. Esto había una propuesta de Arena, había otra propuesta del FMLN, había otra propuesta del PCN. ¿Cómo ven ustedes esto, digamos, en la que la Asamblea quiere emitir decretos y una situación en la que entraría en contradicción incluso con la misma Corte Suprema de Justicia, porque la Sala había dicho que ni el Ejecutivo ni el Legislativo podían emitir decretos si no estaban de acuerdo? Sí, yo creo que más allá de valorar o emitir una opinión sobre esas manifestaciones o esas manifestaciones de opinión que han tenido diversos diputados, yo lo que quisiera es aprovechar el espacio para decirles que en vez de estar regulando, digamos, estos otros mecanismos o estas otras cosas que de alguna manera y en automático, gracias a los protocolos que ya el Ministerio de Salud ha emitido, se han definido, digamos, los protocolos y los mecanismos que cada uno de los salvadoreños debería de utilizar para usar el transporte colectivo de una manera segura. Lo más importante en este momento, si los diputados quieren volverse útiles en el manejo y en la discusión del transporte colectivo, es que inmediatamente se pongan a trabajar en aprobarnos la ley de compensación que tenemos pendiente desde el 30 de junio. Si realmente los diputados tienen la voluntad de ayudarnos como país, como salvadoreños, a salir adelante, a poder controlar este sistema y este elemento de la economía nacional que es tan importante como el transporte colectivo, lo que deberían de estar haciendo en este momento es poniéndose de acuerdo para poder avalarnos la ley de compensación y poder darle seguridad jurídica a muchos empresarios que seguramente es lo único que están esperando para poder volver a algún grado de normalidad en sus operaciones. Muy bien, viceministro, con estas palabras suyas nosotros cerramos el espacio de la entrevista. Claro que le agradecemos que nos haya visitado y que nos dé, pues, obviamente su punto de vista, su opinión, su evaluación respecto a este tema que es primordial y del que pues muchos ciudadanos están a la expectativa de las decisiones que pueda tomar el gobierno, porque obviamente estamos en un proceso de reactivación de la economía. Mucha gente dice necesito moverme para ir a trabajar y se vuelve fundamental el servicio de transporte colectivo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Me permito aprovechar el espacio nuevamente, aparte del saludo más cordial que puedo darle a todos los salvadoreños, para pedirles encarecidamente que nos volvamos agentes de cambio garantes de todos los protocolos de bioseguridad que están establecidos. Yo tengo mucha fe que si cada salvadoreño realmente asume el reto de cuidarse a sí mismo, de cuidar a su familia, vamos a poder salir adelante y vamos a vencer el COVID en una manera pronta. Los mecanismos de reactivación económica también van a estar siendo parte de las actividades graduales que el gobierno va a venir poniendo en implementación, y en ese sentido pues lo más importante en este momento debe de ser siempre nuestra salud, cuidarnos mucho y permitir pues que los protocolos que se han establecido permeen, digamos, en toda la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, viceministro, le deseamos pues éxito de sus labores. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar estableciendo pues contacto con los equipos de Noticiero Hechos para que usted tenga un panorama de cómo está el tráfico en esta mañana de viernes. También vamos a mostrarle cómo está el tema del transporte colectivo, obviamente en el terreno, la gente que está moviéndose a este momento de su trabajo o hacia su trabajo, y también vamos a hablar de condiciones como el clima y también de mucha información de carácter internacional. Siga con nosotros, somos Hechos AM.